momento. Bueno, como les decía, vamos a abordar el tema del análisis cualitativo de información. Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer una vez que desarrollamos alguna técnica, como por ejemplo una entrevista o un grupo de discusión, que usualmente uno se preocupa siempre por registrar la información, la evidencia empírica por medio de audio. Una vez que eso sucede, lo que procedemos es a hacer una transcripción. Esa transcripción es expresar ya propiamente con palabras, denotarlo de manera textual, o sea, no es que yo voy a cambiar la información, sino que la voy a poner tal cual la logro haber recuperado. Y desde esa perspectiva, entonces se construye un documento en cualquier procesador de textos, por ejemplo Word, y tenemos aquí uno de los primeros ejemplos que se llama Bullying en Centros Educativos. Quiero reiterar que estos son ejemplos que estamos poniendo a fin de que podamos tener una buena impresión de cómo se hace, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son algunas acciones que más bien podrían dificultarnos y qué es lo que se debe hacer y lo que es mejor no hacer para lograr que el trabajo fluya de la mejor manera. Entonces, lo primero que quiero que veamos en este documento que dice Bullying en Centros Educativos es que el documento que correspondería a la transcripción comienza con una introducción, dice la mayoría de lo que leemos acerca del bullying entre jóvenes es acerca de nuestro propio país. No hay que investigar mucho para saber, sin embargo, que lo que pasa en nuestro país se replica también en muchos otros. En Estados Unidos hay un proyecto visionario que cuenta con recursos económicos para tener personas expertas que conduzcan el problema y que exploren estrategias para resolverlo. Este proyecto ha recopilado informes que demuestran que el bullying es un asunto que se da alrededor del mundo. Uno de esos informes señala que hay centros educativos que se ven acosados por grupos racistas y los estudiantes no temen usar armas contra sus pares. Otra investigación reportada informó que los estudiantes que llevan a la escuela iPods, dispositivos móviles de juego y celulares costosos son el blanco perfecto para aquellos que desean tenerlos, mientras que en las zonas más pobres la violencia ocurre debido al dinero y la comida. En octubre de 2004 se realizó una tesis acerca del bullying en centros educativos de Sudáfrica, para lo cual se empleó una entrevista que se transcribe a continuación. Con solo que veamos esto, si esta ya es la transcripción, sencillamente nada de esto debería aparecer, por ejemplo. Entonces, uno tiene que comenzar depurando el documento porque todas esas introducciones y todo ese tipo de información adicional usualmente ya está consignada en el marco metodológico del proyecto. Y cuando nosotros nos vamos a dedicar a hacer ciertos análisis, como los que vamos a hacer ahora, este tipo de introducciones no deben estar. Tampoco deben estar las instrucciones, tampoco deben estar nombres, ni logos, ni absolutamente nada, sino que en el archivo que realmente nosotros vamos a utilizar, lo que más vamos a requerir son las respuestas. Y desde esa perspectiva, entonces, si ustedes pueden ir viendo el documento, se darán cuenta de que están las preguntas enumeradas. Entonces dice, 1, buenos días. Como ya lo hemos conversado, usted está de acuerdo con que pueda grabar el audio de esta entrevista. Eso es un requisito, es una consideración ética, es parte del protocolo, pero no lo requerimos ni en la transcripción ni previo, digamos, al análisis. Entonces dice, sí, de acuerdo, puede grabarla. Nada de esto nos sirve para efectos de analizar la información. Insisto, protocolariamente hay que hacerlo, pero no nos sirve para efectos de análisis. Entonces, esta parte hay que suprimirla. La pregunta número 2 dice, cuénteme acerca del comportamiento de su hijo en el hogar. Cuando uno va a hacer un análisis de tipo cualitativo, es importante recordar que en las preguntas es donde está el núcleo de lo que queremos saber. Entonces, fíjense, por ejemplo, que está esta palabra, comportamiento.
está hablando le están preguntando a una persona acerca del comportamiento de su hijo. Luego nos daremos cuenta de que es una mujer y luego viene la respuesta. Entonces, no perdamos de vista que están hablando del comportamiento del hijo y que ese comportamiento interesa en el hogar. La respuesta que la persona da es: tengo serios problemas con él, incluso mis vecinos se han estado quejando. Luego entonces dice qué tipo de problemas. Entonces ya aquí viene otra eh, categoría, digamos, u otra área de interés. Podríamos decir, por ejemplo, que lo que nos estamos hablando, el gran tema es el bullying. Ese bullying es en centros educativos. Y a partir de ello, parte de lo que queremos estudiar es el comportamiento en el hogar. Y ya se está, por ejemplo, ese comportamiento subdividiendo en problemas. Y si ustedes ven, esos problemas se obtienen de la primera respuesta, donde dice: tengo serios problemas con él, incluso mis vecinos se han estado quejando. O sea, también ya aquí se ve que hay quejas de personas externas a la vivienda o al núcleo familiar. Entonces, el análisis cualitativo tiene que estar pendiente de cada una de esas partes del texto para poder ir entresacando categorías. Algunas categorías ya son previas al trabajo. ¿Por qué? Porque es de donde nosotros generamos las preguntas. Pero otras se llaman categorías emergentes, casualmente porque surgen o emergen del texto. No, tal vez las teníamos pensadas previamente, quizás no habíamos contemplado que habría quejas de vecinos, de personas que no conforman el núcleo familiar, y entonces eso podría ser un aspecto que emerja o que sea de nuestro interés. Después, cuando le pregunta qué tipo de problemas, fíjense que la respuesta es: los problemas comenzaron. O sea, no está hablando del tipo de problemas, sino que responde a otra cosa. Y aquí no se trata de evitar que la gente responda o nada más dirigirla a que responda lo que queremos, sino que hay que ver cuál es la riqueza de la información que me da en cada respuesta. Entonces, a pesar de que se le preguntó por el tipo de problemas, la persona lo que está respondiendo es otra cosa, pero es una información importante. ¿Qué me está dando? El origen de los problemas. Entonces dice: los problemas comenzaron cuando me casé con su padrastro y perdí mi trabajo. Entonces, nosotros ya podríamos comenzar a estar, por ejemplo, valiéndonos de Word, de decir, por ejemplo, haciéndolo de una manera, digamos, sin software adicional ni nada, sino que yo podría decir: mis vecinos se han estado quejando. Voy a marcar ese texto y en revisar puedo valerme de la función, por ejemplo, de comentarios. Y cuando yo tengo esa función de comentarios, entonces aquí lo que voy a poner son quejas de personas fuera de la casa. Inicialmente yo puedo llamarles de cualquier manera, pero entonces vean que cuando me habla de comportamiento, me habla de serios problemas. Entonces aquí puedo poner problemas o puedo poner serios problemas. Inicialmente uno lo que hace es tratar de buscar términos, de buscar conceptos, de buscar aquellas palabras que nos permitan denotar lo que la persona está respondiendo. Y entonces cuando le dice qué tipo de problemas, dice: los problemas comenzaron, y entonces dice: cuando me casé con su padrastro. Y entonces yo aquí puedo poner causa de problemas. Y dice: perdí mi trabajo, otra causa de problemas. Después dice la persona, y, o sea, como diciendo, bueno, ¿y qué más, verdad? Y entonces vuelve la persona entrevistada y dice: él comenzó a sentarse enojado. No le hablaba a nadie, ni siquiera a sus hermanas. Entonces, aquí yo podría decir, donde dice comenzó, aquí debería ser sentirse, a sentirse enojado. Entonces yo puedo poner, a esto le puedo llamar comportamiento o le puedo llamar reacciones. Otra, no le hablaba a nadie. Entonces a esta le puedo poner reacciones.
ni siquiera sus hermanos. Bueno, eso me está diciendo que está dentro del núcleo familiar. Mi esposo, luego de que le pagan, llega a casa borracho. Y entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, eh, dice, y comienza a acusar a mi hijo de que no hace nada en la casa. Entonces, el hecho de que esa persona llegue a casa borracho pareciera ser que nuevamente es causa de problemas. Además de eso, dice, comienza a acusar a mi hijo de que no hace nada en la casa. Entonces, causa de problemas. Primero solía quedarse callado, pero ahora maldice. Entonces dice, ahora maldice. Y le dice a mi hijo, porque vean que aquí no queda claro quién es la persona que maldice, pero dice, ahora maldice y le dice a mi hijo. Quiere decir que eso nuevamente es el padrastro. Le dice a mi hijo que él no es su padre, que no tiene remedio, que no hará nada en la vida y que es un estúpido. Luego mi hijo le contesta. Entonces, uno podría decir que este ahora maldice, por ejemplo, son reacciones agresivas del padrastro. Todavía no sabemos bien qué pasa. Le dice a mi hijo que no es su padre, ¿verdad? Él no es su padre, entonces podría ser una reacción agresiva. Que no tiene remedio. Otras reacciones agresivas. Que no hará nada en la vida. Y entonces alguien podría decir, bueno, yo no le llamaría reacciones agresivas, yo le llamaría prejuicios, yo le llamaría, ¿verdad? Entonces, cada persona, cada investigador es muy libre de escribir el nombre de las categorías, pero el análisis en algún momento confluye con otros puntos de vista. ¿Qué les digo? Que si yo pongo, por ejemplo, interacciones padrastro, hijo, bueno, eso a fin de cuentas en algún momento yo voy a tener que decir que son reacciones negativas o que eso es parte de la causa de los problemas. Entonces yo puedo comenzar a verlo de manera diferente. Y entonces viene la quinta pregunta y dice, ¿qué hace usted en esa situación? Y entonces dice, algunas veces intervengo, pero por lo general me quedo atrapada en el medio. Y entonces cuando dice, por lo general me quedo atrapada en el medio, eso es reacción de la madre o comportamiento de la madre. Y entonces ya yo comienzo a ver que hay una forma en la que tal vez eso también sea una causa de problemas. Pero entonces ya no a todo le llamo causa de problemas, sino que entonces la causa de problemas podría ser una gran categoría y luego yo veo que esto tiene reacciones agresivas, las reacciones de la madre que parece que tienen un papel positivo y después dice, mi esposo comienza a maldecir. Vean que eso ya lo había dicho antes, ¿verdad? Dice, y luego intenta pegarnos. Esta parte es nueva. Lo de comienza a maldecir, yo nada más me fijo donde dice, ahora maldice, y entonces me doy cuenta de que esto lo vemos como una reacción agresiva del padrastro. Entonces copio y cuando pongo comienza a maldecir, puedo volverlo a poner y le pongo exactamente el mismo nombre. Pero cuando ya dice, luego intenta pegarnos, entonces ya aquí puedo hablar de conductas agresivas o puedo hablar directamente de agresión. Un día que intentó pegarme, mi hijo corrió a traer unas piedras y se las arrojó a su padrastro. Él ha estado tan furioso desde ese día que cada vez que está borracho comienza a pelear. Entonces comienza a pelear, nuevamente es una conducta o una reacción agresiva. Podríamos luego cambiarle el nombre. Lo que sí es que mantengamos las mismas digamos, los mismos nombres, los mismos rótulos. Luego dice, me preocupa porque mi hijo no es feliz. Esto ya es una percepción de la madre, que tal vez no sea una reacción, o podríamos inicialmente decir que esta parte me preocupa porque mi hijo no es feliz, es parte de lo que podríamos hablar de reacción de la madre.
Y si el término no nos satisface, entonces le podemos poner opinión de la madre o le podríamos poner percepción. O sea, podríamos digamos, poniendo algunas categorías y quitar otras. Mi hijo pasa el rato, dice, con un grupo de amigos, pero ellos son bastante fastidiosos. Vean que aquí, cuando dice, mi hijo pasa el rato con un grupo de amigos, entonces aquí es importante ver presencia del grupo de amigos. Porque ella nos lo está diciendo, e incluso si se dan cuenta, no solo lo menciona, sino que también nos califica. Entonces dice, son bastante fastidiosos y yo recibo quejas de mis vecinos. Eso ya lo había dicho, lo de las quejas. Pero ahora nos agrega algo. Las quejas no son solo del comportamiento del hijo, sino que también del hijo cuando pasa el rato con su grupo de amigos. Entonces aquí sería opinión de la madre con respecto al grupo de amigos. Inicialmente eso es lo que sabemos. Me dicen que ellos les quitan dinero a sus propios hijos o les hacen bromas pesadas. Entonces, estos quitan dinero a sus propios hijos, que es parte de las quejas. Entonces, no necesariamente nos interesa etiquetarlo como quejas, sino que estos son, digamos, conductas o acciones del grupo de amigos. Hacen bromas pesadas, eso sería acciones del grupo de amigos. Vean entonces cómo yo debo ir fragmentando el texto y este proceso se llama codificación abierta, que es cuando yo comienzo a extraer de las respuestas los puntos de interés para mí. No pierdo de vista el tema, que el tema era el bullying, pero ese tema comienza a verse desde diferentes perspectivas. Y entonces yo aquí estoy tratando en una primera codificación de ver todo lo que puede estar involucrado en lo que la persona me está diciendo. Y entonces dice, les pegan. Entonces, este pegan sería otra vez acciones del grupo de amigos. Piden que hagan cosas incorrectas. De nuevo, acciones del grupo de amigos. Ellos se sientan en una esquina y cuando pasa una muchacha comienzan a hacer bromas, a decirle cosas inapropiadas. Esta es otra. Perdón. Aquí tendríamos nuevamente acciones del grupo de amigos. Si ella no responde, comienzan a reírse de ella. Digamos que eso ya está en la parte de burlas, bromas pesadas. Y entonces le dice a la persona, ¿y qué más? Pienso que aquí en la escuela me han llamado para quejarse de que se ha robado plata de algún compañero. Entonces nos damos cuenta de que aquí ya nos están diciendo que también hay quejas, nuevamente hay quejas, pero ya son de la escuela, ya son quejas del centro educativo, ya no son los vecinos solamente los que se están quejando, sino que también hay quejas que provienen del centro educativo y que ahora involucran un robo. Entonces dice, se ha robado plata de algún compañero. Entonces, ya aquí comienza a haber otro tipo de problemática. Digamos, aquí podríamos poner robo. Podríamos poner problemática o problema del hijo, ¿verdad? O sea, tendríamos que ver luego si eso tiene sentido con otras. Dice, diariamente durante los recreos va a los baños y les pide dinero a otros estudiantes. Vean que aquí tendríamos que poner otra, digamos, conducta problemática del hijo. Podríamos ponerle así. Entonces, quizás la otra, en vez de categorizarla como robo, mejor le ponemos también conducta problemática del hijo. ¿Por qué? Porque estas palabras, estos términos, esta codificación abierta, luego nos debería permitir ir juntando cosas para hacer el análisis. Ahorita nada más estamos leyendo y estamos tratando de reconocer qué tiene sentido con respecto a lo que nos dice. O le quita plata a algún otro, pero elige a los mismos compañeros. Si ellos no lo complacen, él les pega.
vean que otra vez viene esta parte donde es una conducta problemática del hijo, pero que ahora se asocia con agresión física. Entonces, esa conducta, ojo, vean que ya es robo, es agresión física, es extorsionar, o sea, ya hay muchas cosas y la persona entrevistada no necesariamente les va a dar el término o el nombre que tienen. Ella no va a decir, es que mi hijo presenta cuadros de violencia. No, no, no. Ella nos va a contar y nos está contando acciones muy cotidianas. Y nosotros, como investigadores que estamos analizando la información, somos las personas que les vamos a dar un nombre a esas acciones, que algunos serán de lo que ya conocemos y otros los vamos a buscar en la literatura nuevamente. Entonces, cuando decimos que el análisis cualitativo es un proceso que es flexible y que es circular y que regresa a la revisión bibliográfica, casualmente es por esto, porque nosotros no somos especialistas necesariamente en esas problemáticas, pero son problemáticas muy comunes en los centros educativos. Entonces, si las quisiéramos analizar desde lo cualitativo, comenzamos con esta codificación abierta y luego vamos juntando todas las reacciones o todos los grupos que conforman categorías. Veamos qué dice la número 7. Bueno, y también obliga a que otros le hagan las tareas. Entonces, otra conducta problemática del hijo. Su grupo de amigos, otra vez vuelve con el grupo de amigos, y esto es otra cosa que quiero que noten. Cuando una persona es entrevistada, no habla siempre de manera lineal, o sea, ni siquiera sin ser entrevistada. Nosotros en el diario vivir no hablamos de una manera ordenada y no hablamos de una forma lineal, sino que constantemente hacemos alusiones a cosas que ya habíamos dicho, algunas las reiteramos, otras más bien las explicamos de más o les damos una mayor descripción, e incluso también se puede dar que la gente se vaya por otro lado. Y cuando eso se da en la entrevista, ya en este momento no, porque ya está transcrita, pero en el momento del desarrollo de la técnica, cuando una persona se está yendo totalmente, se está saliendo del tema, es obligación de la persona que dirige la entrevista de pedirle respetuosamente o de hacerle notar que lo importante es que volvamos a hablar del tema, y se lo dice de una manera muy cordial, muy empática. No le va a decir, bueno, esto no nos importa, no. Le escucha y luego lo que dice es, bueno, regresando al tema, ¿verdad? O si me puede ayudar nuevamente ubicándonos en lo que aquí nos trajo, o si usted me pudiera brindar más información acerca del tema que era el de bullying en centros educativos. Entonces, la persona que entrevista tiene esa función de estar al tanto de que la persona entrevistada siempre se mantenga en el tema y que si no, se le pueda redireccionar. Pero en este momento de la transcripción ya no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es ver la información que tenemos, y será una mala transcripción o de poca ayuda si la entrevista se condujo mal. Y entonces aquí donde yo les llamo, les exhorto a que cuando vayan a realizar una técnica lo hagan de la manera más detenida, más detallada posible, con el fin de que la transcripción sea tan fluida y que luego la búsqueda de estos fragmentos, de esas categorías, sea también muy fácil. Continuemos un poquito más. Dice, su grupo de amigos le pegaron a un muchacho el otro día. Entonces podríamos revisar dentro de lo que ya teníamos y nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí teníamos una categoría que se llamaba acciones del grupo de amigos. Y cuando ya nos damos cuenta que esas acciones no son necesariamente buenas, entonces podemos tener material todavía o para cambiarle el nombre a la categoría o para cuando estemos haciendo la interpretación. Entonces, su grupo de amigos le pegaron a un muchacho el otro día en la calle, entonces yo puedo volver a decir que son acciones del grupo de amigos. Vean que tenía relación, a pesar de que ahorita estoy en la respuesta 7 y que la persona comenzó a advertirnos desde la pregunta 5
que el hijo pasaba con el grupo de amigos. Aquí ya se refiere nuevamente a ellos. Dice, estoy muy preocupada porque él se ha salido de control. Esto puede ser importante. He tratado de llamar a un tío para que él le hable, pero ha sido en vano. Entonces ya aquí tenemos un tío, vendría siendo otra persona, personas involucradas, digamos. Ya vemos que está el padrastro, está la madre, está propiamente el grupo de amigos y ahora sale el tío. Pienso que su comportamiento se debe a la forma en que mi esposo lo trata. Entonces, su comportamiento se debe a la forma en que mi esposo lo trata, es lo que podríamos hablar como causa de problemas, que lo habíamos puesto así desde el inicio. Si ustedes se acuerdan, lo ven, aquí decía causa de problemas, tenemos varias de causa de problemas y ella reafirma que ahora cree, o lo reafirma, perdón, que el comportamiento se puede ver al tratamiento que le da el esposo en la casa. Creo que él siente que no lo quiero porque ya no se sienta con nosotros ni a ver televisión. Entonces, aquí habíamos dicho la reacción de la madre. Aquí dice, creo que él siente. Entonces, esto podría ser más que una reacción de la madre. Dice, creo que él siente que no lo quiero. Entonces, aquí podríamos poner una percepción de la madre con respecto a esta conducta de su hijo. Realmente ya no sé qué hacer. Esto es una reacción también de la madre. Cuando nosotros estemos construyendo la interpretación, no solo vamos a poner la reacción de la madre dice que ya no sabe qué hacer, o aquí está otra que dice, le preocupa porque su hijo no es feliz. No, sino que le damos un aire más narrativo, un tono más de descripción de lo que sucede y entonces diríamos, este, en, en diferentes momentos la madre realiza algunas manifestaciones que reflejan preocupación e impotencia en su accionar. Y podemos incluir entonces fragmentos de la transcripción donde se refuerce esto que le hemos llamado de otra manera. Le llamamos impotencia, le llamamos preocupación, le llamamos reacciones pasivas, falta de compromiso, falta de involucramiento. O sea, le tenemos que dar unos términos que no sean necesariamente los que la persona emplea, pero los reforzamos con fragmentos de la transcripción. Y entonces dice, tengo miedo de que él termine en prisión o que cometa suicidio. Y entonces ya aquí comenzamos a ver que hay percepciones o que hay temores que esto podría ser ahorita catalogado, por ejemplo, para no seguir creando más categorías o porque es a la que queremos, podríamos pensar que esto es lo que conocemos como reacción de la madre. Entonces, podríamos verlo, como les digo, de esta manera. Ahora dice, usted ha dicho que la causa del comportamiento violento de su hijo es su esposo. Según esto, usted cree que su hijo es un agresor. Y entonces dice, él no hace lo que otros muchachos hacen. Ahora, tanto en el colegio como en el vecindario, vean que esto nos corrobora que existen estos dos espacios donde esta persona tiene conflictos, que es en el vecindario y en el colegio, se quejan a cada rato de él. Yo realmente no sé si es un agresor, no sé si un agresor es una persona que roba dinero o que le pega a los niños más pequeños que él. Vean esta reacción. Aquí podríamos decir que es una reacción o de evasión o de posible evasión porque no lo podemos garantizar, o de desconocimiento o de desinformación y necesitamos más para esto. Y entonces le dice a la persona que entrevista, usted tiene razón. Y entonces contesta, entonces es un agresor. Ya le dije que creo que mi esposo es la causa. No hay paz en mi hogar y eso frustra a mi hijo. Entonces ya aquí tenemos nuevamente donde dice, creo que mi esposo es la causa. Ya no lo voy a seguir poniendo con estas notas, nada más voy a irles marcando aquí. Creo que mi esposo es la causa.
No hay paz en mi hogar. Eso es una percepción. Eso frustra a mi hijo. Acuérdense que habíamos hablado de la percepción con respecto al comportamiento. Y ahora viene la pregunta 10 donde dice, ¿a dónde cree usted que él provoca más agresiones? Entonces nos devolvemos a los espacios físicos donde esto se da. Y entonces ahora me dice en la escuela. Sin embargo, ya sabemos que no es el único espacio, porque tiempo atrás, es más, aquí me había dicho, tanto en el colegio como en el vecindario. Y además de eso, tenemos también otras evidencias donde dice que fue a buscar piedras para tirárselas al padrastro. Entonces quiere decir que tenemos tres ambientes que son la propia casa, el vecindario y el centro educativo. Eso lo tenemos que ir viendo y no es sino hasta que uno lee la transcripción y va haciendo esta codificación que se va enterando de estos detalles. Veamos qué sigue. Dice, ¿y qué podría hacer el colegio? Esta pregunta tiene ahora una importancia. Vean qué poco interés le he dado a las preguntas por irme más hacia las respuestas. Sin embargo, esta pregunta es importante. Y es importante por la razón de que ahora ya no solo me está reconociendo o identificando los espacios donde el problema se da, sino que ya me está diciendo qué puede hacer alguno de esos espacios, cuáles son las acciones que se pueden tomar para ello. Y entonces ya aquí lo que le dice es, bueno, ¿qué podría hacer el colegio? Y la persona dice, tal vez intentar hablar con los muchachos a los que él les pega o les ha robado. Entonces, aquí sería importante ver donde se dice, intentar hablar con los muchachos a los que él les pega o les ha robado. Y vemos que esto podría ser quizás etiquetado como posibles acciones. Tal vez hacer una reunión con padres de familia. Entonces, una reunión es una posible acción. Que tengan más hijos como el que yo tengo pueda llevarnos a una solución. Y entonces la persona que entrevista insiste y le dice, ¿qué más podríamos hacer? Y este podríamos hacer ya nos deja entrever que esa persona es parte del centro educativo. Entonces la persona que entrevista trabaja en ese colegio y lo que le está pidiendo son insumos para ver qué pueden hacer desde esa perspectiva, sintiéndose con el compromiso de responder desde la propia institución. Y dice la persona, pedir la opinión de otros estudiantes. ¿Qué es pedir la opinión de otros estudiantes? Posibles acciones. O tal vez dice hacer una campaña educativa que les diga que el bullying no es bueno. Entonces, marco esta y la etiqueto como posibles acciones. De igual forma, yo voy a hablar con la gente encargada de protección de menores. Hablar con la gente encargada de protección de menores que se enmarca dentro de las posibles acciones también. Mi hermana me dijo que ellos me pueden ayudar. Tal vez mi esposo deje de estar maldiciendo y deje de beber licor. Esto es algo que ella espera que se dé. Entonces, estos son reacciones, por decirlo así, esperadas. Vamos a ponerle aquí entre comillas esperadas. Es lo que ella desea. Aquí podríamos decirle esperadas o deseadas. Ella espera que eso es lo que cambie. Tal vez hablando más con mi hijo, se pueda ganar más confianza. Vuelve a hacer lo mismo. Son reacciones esperadas o deseadas. Y entonces dice la pregunta 13, eso es lo que haremos, señora. Según usted, ¿qué deberíamos hacer para detener el bullying en este colegio? Vean cómo contrasta una vez más la información e insiste la persona, lleva la pregunta 11, 12 y ahora la 13 preguntando lo mismo. Pareciera ser que quería más información o que las respuestas que le dieron a la persona no satisfacen, digamos, la cantidad o el detalle de la información. Y entonces vean lo que la persona dice. ¿Qué vamos a tener aquí? Posibles acciones. Entonces dice, el director debería hablar con los profesores. Esta es posibles acciones.
debería hacer un plan para terminar con el bullying. O sea, ella piensa que haciendo un plan es una posible acción. Con eso se va a remediar todo. También los padres deberíamos dar nuestra opinión. Otra posible acción. Tal vez los profesores, y es importante cuando uno ya luego hace el análisis, cómo esta persona marca tantas veces las respuestas de una manera tan dubitativa. En otras palabras, siempre dice tal vez, nunca tiene firmeza en lo que, vean aquí como lo estoy poniendo en otro color, nunca tiene firmeza, nunca tiene seguridad. Esta reiteración de este tal vez nos deja entrever su propia inseguridad, su falta de actuar, digamos, de una manera segura. Aquí vuelve a estar el tal vez. Y si vemos, es muy reiterado que la persona responde de esa manera. Tal vez los profesores puedan enseñar en sus clases que el bullying no es bueno. Entonces, que los profesores puedan enseñar en sus clases, ella lo concibe como una de las posibles acciones por emprender. Incluso si un estudiante les cuenta a sus padres que sufre bullying, el colegio debe castigar fuertemente. Vean aquí, en el único momento en el que ha hablado con mayor firmeza es como una reacción adversa o con una connotación negativa, dice, debe castigar fuertemente a los estudiantes involucrados. Ella lo ve como una de las posibles acciones o soluciones al problema. Y agrega, creo que el castigo fuerte es la única forma de detener el bullying. Esto es percepción ante el bullying. Y hasta en este momento la tenemos. Pero también hay profesores que podrían detener el bullying sin lastimar a nuestros hijos. Entonces, ya que había hablado de que los profesores lo enseñen en la clase, que se castigue fuertemente, pero aquí viene una contradicción donde dice, hay profesores que podrían detener el bullying sin lastimar a nuestros hijos. Esto es una contradicción, pero es una contradicción aparente. ¿Por qué? Porque pareciera ser que tiene un aire de denuncia. Pareciera ser que aunque ella diga que es importante que lo enseñen en las clases y está tratando de denunciar que sí existen actualmente profesores que lastiman a los hijos cuando están tratando de detener esas acciones. Todo esto uno no solo puede quedar a nivel de conjeturas, sino que incluso podría requerir una nueva entrevista o una contrastación con ambiente de aula mediante una observación. Y entonces vean lo que dice, creo que ellos deberían aprender más acerca de lo que es el bullying. Y ahí termina la entrevista. Entonces, me gustaría escuchar por parte de algunos de ustedes cuáles creen que sean los focos principales que podríamos tomar para el análisis de esta entrevista. ¿Cuáles serían las grandes categorías? Alguien, por favor, que comience y que nos ayude a ver cuáles son estas posibles categorías para el análisis de la información. Les escucho. Alguien, por favor, que quiera tomar la palabra para ayudarnos. Puede ser incluso en forma de pregunta, puede ser un término, puede ser una frase, algo que ahorita nos diga, por aquí podríamos ver parte del problema. El tema ya sabemos que es bullying en centros educativos. Ok, muy bien, aquí tenemos, dice, acciones y reacciones. Esa sería una muy buena categoría. Gracias. Otra, influencia familiar. Sí, ¿qué más? Influencia de pares. Influencia de pares, que vendrían siendo el grupo de amigos, ¿verdad? Lo ponemos aquí para que no se nos olvide. Luego viene, bueno, la campaña educativa. Percepciones. Luego viene espacios de bullying, propiamente donde se desarrolla, ¿verdad? Posibles acciones remediales le podríamos agregar para que no se nos confunda
con esta primera acciones que tenemos aquí. ¿Alguna contribución adicional? La pueden poner en el chat o pueden tomar el audio como ustedes deseen. Voy a plantearles también una serie de preguntas que nos pueden ayudar a este análisis, que es el que luego querríamos llevar a cabo. Aquí tenemos una buena cantidad ya de posibles categorías. ¿Y qué tal si lo hacemos en forma de preguntas? Por ejemplo, ¿dónde se manifiesta el comportamiento? ¿Con qué se asocia? ¿A qué se debe? Es lo que hablaríamos de causas, ¿verdad? Muy bien, manifestaciones, podríamos agregarlo aquí. Manifestaciones. ¿A qué se debe? ¿Cómo se pretende solucionar? Son estas estrategias que ustedes hablan, por ejemplo, la campaña educativa, posibles acciones remediales. ¿Quiénes intervienen en la solución? Otra podría ser qué condiciones genera. En otras palabras, aquí lo que estoy haciendo es alusión a las consecuencias que esto tiene. Muy bien, cuáles son las manifestaciones, acciones, reacciones, los motivos del comportamiento, que esto es lo que le podemos llamar causas, ¿verdad? Y vean que cuando hablamos de que quienes intervienen en la solución, podríamos también hablar de que quienes intervienen en la situación, o sea, ni siquiera es en la solución, sino que también podríamos preguntarnos antes quiénes intervienen en la solución. Entonces, con base en estas preguntas, por ejemplo, nosotros podríamos tener un primer espacio para poder comenzar a hacer la interpretación, a redactar párrafos. Y entonces podríamos decir que el estudiante cuya madre relata las acciones que han llevado a cabo que el centro educativo la contacte por la problemática desarrollada por su hijo, parecieran tener origen, o todo apunta en la dirección de que el origen son las conductas agresivas de su padrastro y los altercados que comúnmente se dan en su núcleo familiar, los cuales también, y entonces ahí uno puede poner un fragmento y agrega uno, los cuales también se ven impactados por las acciones que se desarrollan cuando él se encuentra con el grupo de amigos que ejercen como grupo de pares una influencia negativa en él y lo incitan a cometer acciones tales como tal y tal y tal. Y pongo otro fragmento. ¿Queda claro? Entonces, yo no voy necesariamente a poner exactamente todo lo que me dan acá, sino que ya mi obligación es intervenir e interpretar lo que se está dando. Una vez que hayamos hecho eso, lo otro que vamos a hacer, vean que son ejercicios muy introductorios, pero lo otro que uno hace es lo siguiente. Véanlo acá, por favor. Vamos a ir, voy aquí a ponerle un 2, que es como para indicar que es la segunda pregunta, y vamos a tener las preguntas en otro documento. Yo aquí lo que necesito son las respuestas. Entonces, quito esto, voy quitando preguntas, no dejo espacios, no dejo nada, y entonces aquí voy a poner únicamente las respuestas. Insisto, las borro porque ya supongo que las tengo en otro documento. Aquí voy a poner entonces 6 y entonces borro la pregunta. El análisis no se hace con el encabezado de la pregunta, sino que lo que yo hago es atenerme a las respuestas que la persona me dio. Esa es la parte, pues, que me va a servir en el análisis.
Lo que pasa es que entonces yo en el mismo documento lo hago para efectos de que me quede claro lo que estoy leyendo con respecto a lo que estoy analizando. Entonces yo aquí voy preparando mi documento. Esto es, como les digo, hacerlo de una manera artesanal, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Esto no es ni mejor ni peor. Sencillamente todas las personas que hacemos investigación nos toca hacer esto o tener asistentes o personas a las que les paguemos para que lo hagan. Pero usualmente cuando uno está haciendo una tesis, ni tiene plata, ni tiene otra opción, ni tiene asistente, ni nada, sino que uno mismo lo tiene que hacer. Y esto es lo que uno va haciendo. La realidad es esta. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que es un trabajo mecánico, que a fin de cuentas no lleva, muchas gracias lo quito, no sirve para nada, era parte del protocolo, pero listo. Y entonces cuando ya nos damos cuenta, aquí lo que tenemos son varias cosas que son las categorías, esas que puse en amarillo no las codifiqué, acuérdense que ese proceso se llama codificación abierta, y la otra cosa que voy yo a hacer es buscar en la parte de Word, yo lo tengo aquí en el menú que se llama disposición, lo que se llaman números de línea. Estos números de línea lo voy a poner en continuo y lo que Word va a hacer es enumerar los diferentes renglones. No lo hago yo a mano, sino que lo hace el mismo Word, donde hay texto. Incluso, bueno, ya 44, y ya eso ya no me sirve, digamos, porque ahí me detengo. ¿Para qué me sirve esto? Porque entonces yo puedo, por ejemplo, decir, las posibles acciones que el centro educativo debe tomar en consideración para atacar o prevenir el bullying que se está desarrollando, incluso focalizado en grupos de estudiantes, incluyen la elaboración de planes o campañas educativas. La búsqueda de la intervención de entidades encargadas de la protección de menores, así como la intervención del director en el centro educativo que dirige. A decir de la madre de uno de los estudiantes que presentan estas conductas agresivas, y entonces ahí es donde yo voy a decir, abro comillas y digo, vamos a ver una parte aquí. El bullying no es bueno, ¿verdad? Aquí pongo puntos suspensivos, voy a cortar aquí una parte y dice, el director debería hablar con los profesores, los padres deberíamos dar nuestra opinión. Y entonces me doy cuenta, por ejemplo, de que esto se da en las líneas 38 y 39 de la entrevista. El bullying no es bueno. Esto se da en las líneas 34 y 35. Entonces voy a poner 34, 35, 38, 39. Para esto lo que les digo que me sirve esta numeración que me da Word o cualquier procesador de textos, porque me permite ubicar en la transcripción
que yo estoy siendo fiel a lo que la persona dijo, que no la estoy sacando de contexto y que a fin de cuentas tomé una cita después de una descripción que hice. Esa es una forma de hacerlo nada más. Y que luego lo que tomo son fragmentos e indico en cuáles líneas de la transcripción es que eso está. ¿Ok? A veces se pone de esta manera, en otras ocasiones lo que se hace es se pone entrevistada y entonces se pone el bullying no es bueno. Se copia aquí, estoy diciendo otra manera de hacerlo y entonces uno pone líneas 34, 35. Incluso aquí uno puede poner un tabulador y después con otro tabulador uno agrega la otra parte, ¿verdad? Que sería esta, que va entrecomillada igual porque es parte de lo que la persona está planteando. Entonces aquí voy a agregar esto, la entrevistada lo que está diciendo esto, y esto está diciéndolo en las líneas 38 y 39. Una vez entonces que tenemos copiado todo el texto correspondiente a la transcripción únicamente de las respuestas, sin incluir entonces las preguntas, podemos ir a una página como esta, nubedepalabras.es, y hay opciones que me permiten subir un PDF, subir un documento de Word, o incluso pegar y escribir texto. Voy entonces a irme con esta opción. Voy a pegar en esto todo el texto. Y entonces lo que vamos a hacer, fíjense que aquí está en este cuadro de diálogos, no sé si lo logran ver, pero cuando yo le pongo a aplicar, aquí comienza a generarse. ¿Me confirman por favor si lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Esa es una forma de generar lo que se llaman nubes de palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a poner una fuente plana. En particular usamos alguna que diga sans serif, que es ustedes lo pueden ver acá, que nos da, no es esa cursiva, sino que propiamente nos va dando, vean que cómo resalta la palabra bullying. Las nubes de palabras son una técnica que se está usando mucho ahora para poder ver la frecuencia con la que determinadas palabras se dan en una transcripción. Entonces, las que más saltan a la vista son las que más se están viendo o son las que más se utilizaron o las que más utilizó la persona y que también nos pueden dar motivos para poder ir viendo en el análisis. En otras palabras, no necesariamente vamos a decir cuáles son las que más se usaron, sino que la nube de palabras nos dice cuáles son las que más usaron y nosotros vamos a comenzar a depurar lo que no nos sirva de esta nube porque son términos comunes. Entonces, lo que vamos a hacer es donde dice lista de palabras, ustedes lo pueden observar acá, lista de palabras, hago clic y entonces, por favor me corroboran si están viendo una ventana emergente. Sí, señor. Sí, perfecto, que dice, has editado la lista de palabras, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Entonces, todas las palabras, vean que se repite 43 veces. Voy a marcarlo y lo elimino. Les tampoco, él tampoco, hijo si me interesa. Bullying también. Ves, no me interesa. O sea, lo que voy dejando son conceptos. Quito más, quito tal, creo, día, otros podría dejarlo. Comienza, dinero sí, estudiante sí. Forma no, hijo sí, luego no me interesa. O sea, voy quitando estas palabras. Es más, lo que vamos dejando son conceptos, pero usualmente uno lo que quita son artículos, conjunciones, verbos que tal vez no reflejen necesariamente la acción. Estas sí las puedo dejar. Debe, la quito. Deje, del, ella. Ven, pronombres tampoco puede ser que me interesen. Quito eso. eh, quito hagan, han, hay, mis.
nada, opinión, pienso, que tal vez no me aporten nada. Luego aquí sé, rato. Ese es un trabajo que se lleva tiempo y yo quiero que entiendan que no los voy a aburrir tanto con la clase, pero que quiero que ustedes vean que es trabajoso. O sea, no sale así nomás. El análisis cualitativo consume mucho tiempo, incluso contando con un software como este, que es una aplicación en la nube, pero vea que por ejemplo, acerca, lo voy a quitar. Ahora vean cómo distingue entre mayúsculas y minúsculas, quito los dos, porque ahora no me representa nada, ahí tampoco, aquí tampoco, arrojó tampoco. Eh, Aquí comienzo a ver otros donde dice corrió, no, creo, cuenta, dar, debería, debería, deberíamos, deberían, decirle, dice, dicen, diga, dije, dijo. Ven, todas esas que son, es un verbo y todas las formas en las que aparece conjugado, tal vez no sean tan relevantes. Ese especialmente, no sé si esquina sea importante o no, voy a dejarlo a ver qué tal. Estar, está no me sirve. Familia, fastidiosos, feliz, frustra. Frustra podríamos dejarlo. Eh, yo tengo que ir viendo aquí todo esto. Vean que aquí dice llamado, llamar, llega, podrían no ser de interés, llevarnos, maldecir y maldice, sí, pero vean que dice maldecir, maldice, maldiciendo. Eh, Aquí donde dice mismos, muchacha, muchachas, muchacho, nadie, nuestra, nuestros. Y aquí vienen un montón más que yo pues lo puedo ir quitando. Eh, Son lo puedo quitar. Porque esto lo que me pone son las palabras tal, tan, tanto. Bueno, vamos a ver. Le pongo aplicar y comienzo a ver que la nube de palabras se reduce un poco y comienzo a ver, vean el esposo cómo aparece grande, quiere decir que se recurre a él, hijo, bullying, agresor, vecinos, pega, ya que aparece profesores, aparece escuela, hablar, robado, plata, comportamiento, maldice, ya me está dando indicios. Y aquí yo puedo también ir eliminando palabras conforme voy corriendo este deslizador. Voy a correrlo un poquito más. Vean cómo, aquí ya me dice que hay 51 palabras que no ha dibujado, pero noten cómo bullying sigue apareciendo como categoría principal, lo cual quiere decir que no hubo distorsiones o tanta distorsión en el texto. Vean nuevamente cómo esposo, hijo salen tan cercanos, vecindario, casa, calle, aquí viene otro actor que es el tío, luego habla de padres, habla de la escuela, aquí esposo y padrastro, vean cómo está, compañero, fastidiosos, comportamiento, aquí vuelve a aparecer, pero aquí dice compañero y aquí compañeros, luego habla de agresor, habla de clases, ayudar, muchachos, amigos, maldiciendo, preocupa, involucrados, quejas, familia. Vean cómo aquí tengo también un refuerzo, incluso aquí puedo quitar más términos. Ya aquí hay 112 palabras que no dibuja y vean cómo bullying sigue apareciendo como categoría principal, hijo, esposo, padres, profesores aparece aquí. Si no lo ven bien aquí, yo puedo cambiar la forma. Puedo decir ahora que tengo una forma, digamos, ovalada. Y puedo quitarle categorías.
Vean cómo bullying sigue apareciendo. Aquí ya habla de acusar, robado, estudiantes, dinero, intervengo, encargada, licor, pega, agresor, plata, inapropiadas, padrastro, fastidiosos, padres, colegio. Vean cómo esta nube de palabras, y aquí yo puedo seguir tratando, puedo irla depurando, y no voy a perder detalles, sino que más bien voy, según yo tenga, por ejemplo aquí, vean que bullying sigue siendo la categoría principal. Esposo también, estudiantes, otros, pega, amigos, suicidio, ya aquí me van apareciendo, castigar, agresor, familia, quejarse, plan. Él me mezcla, pero lo hace por frecuencias. Voy a irme aquí hasta el 100. Ya aquí me quita muchísimos términos. Hay 133 palabras. Por ejemplo, comienzan es irrelevante. Entonces yo me puedo ir otra vez a depurar y quitar eso. Traer es irrelevante. Pero vean las otras. Quejas, amigos, castigo, padres, frustra, paz, sentarse, televisión, tal vez no sea tan importante. Dinero, pelear, control, tareas, ya aquí me quitó mucho detalle a mi gusto, entonces puedo irme aquí o puedo ubicarme aquí en el 0 y casualmente decir, bueno, me interesa tener este grado de detalle porque me doy cuenta de qué más debería yo quitar. Y entonces aquí veo, por ejemplo, donde yo digo, durante lo podría quitar. Comenzaron, comienzan, todo eso lo quito, porque no lo quito de la lista de palabras para que siempre se me dibuje la nube de palabras que me puede dar mayor sentido a lo que yo pretendo hacer. Nuevamente, si ustedes observan, tenemos aquí otra situación que en este caso nos remite a una guía de preguntas. Entonces ya aquí tenemos la guía de preguntas por un lado y la transcripción del otro. Lo que quiero que observemos en este ejercicio es por dónde van las preguntas. Y entonces, si ustedes observan, la número 1 dice, ¿qué cree usted que es tener buena calidad de vida o vivir bien? Voy a marcarlo aquí con otro color y entonces aquí estamos hablando de que hablan de calidad de vida. Podemos poner buena calidad de vida o calidad de vida. Y hay otras situaciones que voy a marcar acá que se están reflejando con respecto a la calidad de vida. Entonces hablamos de problemas, hablamos de situación económica y vean cómo enfatiza otra vez en buena calidad de vida la persona que entrevista. Y después dice, más bien en lo económico, quiere decir que esto otra vez es situación económica. Y dice, ¿se le ocurre alguna otra cosa más que sería tener una buena calidad de vida? Quiere decir que aquí está muy claro que la intención de esta persona al entrevistar es que una de sus categorías sea buena calidad de vida. Son categorías iniciales, no son emergentes. Quiere decir que la persona intencionalmente quiere que eso sea una categoría. Ya tenemos buena calidad de vida indiscutiblemente como categoría y pareciera ser que dentro de ella estamos hablando de problemas, estamos hablando de situación económica. Después dice, ¿qué más podría ser tener una buena calidad de vida? Aparte de pagar las cosas, de no tener problemas económicos. Y después me dice, con respecto a la salud, aquí me hablan de algo que también podría estar la persona que entrevista pensando que se asocia a calidad de vida. Entonces, lo que quiero indicarles acá es que cuando hablo de un sistema de categorías, uno podría hablar de calidad de vida como la categoría y entonces algunas de ellas o de las subcategorías o de los términos asociados podrían ser problemas, podría ser situación económica y podría ser salud. Estas tres son las subcategorías
con que pareciera ser que la persona está estudiando o quiere estudiar lo que conoce como calidad de vida. Así es como uno va construyendo un sistema de categorías. Uno ve cuál es el término que más engloba, que en este caso es calidad de vida. No le vamos a poner buena calidad de vida, vamos a ponerle calidad de vida. Y después lo otro serían problemas, no sabemos de qué tipo, situación económica o asuntos económicos, y lo otro es salud. O podríamos ponerle buena salud. Yo preferiría que las categorías no digan directamente términos, o sea, que no lo califiquen al término, que no digan buena salud o mala salud, sino salud. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Esa pareciera ser la primera parte de nuestro sistema de categorías. Veamos qué más me dicen las otras preguntas. Dice, no hay nada exactamente. ¿Cómo usted vive su vida actualmente? ¿Considera que es buena? Alguien, por favor, puedo leerles en el chat, si nos dan algunos de ustedes, les agradecería mucho, ideas para estas otras preguntas. Noten, por favor, para que tengan más pistas, la 7, la 8 y la 9, incluso la 10. ¿Qué pareciera ser que sería la intención de la persona que está entrevistando ahora para estudiar? ¿Cómo le llamarían ustedes? Pongan sus aportes, por favor, en el chat o utilicen el audio. Dice la 7, no hay nada exactamente. ¿Cómo vive su vida actualmente? ¿Considera que es buena? Y le agrega, entonces, usted no considera que es buena, pero tampoco considera que es mala. Y le agrega en la 9, claro, entonces, ¿cómo cree? Si yo le preguntara su vida en este momento, ¿cómo la encuentra? Y la 10 dice, o sea, no es mala, tampoco es buena, pero tirando para buena. Con estas 4 preguntas, ¿qué creen ustedes que es lo que la persona quiere estudiar? Estilo de vida o hábitos, muy bien. Vamos a poner estilo de vida. ¿Alguna otra contribución? Autopercepción. Vamos a ponerle aquí autopercepción. Muy bien. ¿Qué más? Una contribución más de lo que puedan ver. Pasemos a la 11 incluso. Y entonces dice, ¿cómo es su salud? Porque dice, ¿y por qué diría que es así su salud en este momento? Dice, si la persona es capaz de reflexionar sobre su vida. Entonces, aquí comenzaríamos, por ejemplo, podría, una opción que sugiero, estilo de vida. Y entonces, una categoría, una subcategoría sería autopercepción. La otra, autorreflexión. ¿Lo ven? Entonces, aquí tendríamos en calidad de vida, estilo de vida sería otro, y estos de acá, autopercepción y autorreflexión, serían subcategorías. Esta autopercepción ya luego vemos que, y la autorreflexión que es sobre su propia vida, con respecto a la salud, con respecto al nivel de satisfacción. ¿Lo ven? Entonces, para que no se nos olviden, podemos poner eso. Capacidad de reflexionar sobre su propia vida, nivel de satisfacción, ¿verdad? Hábitos, salud, todo eso podemos ponerlo aquí. Vean que aquí la salud se asocia a una forma en la que se concibe la calidad de vida y ahora más bien en la 11 se le pregunta, o sea, que la persona reflexione sobre su propia salud, que la califique, que diga cómo se siente. Y además de eso, entonces, luego dice cómo es su salud, o sea, su salud es buena, regular, y le vuelve a preguntar, regular. Y entonces dice, tiene malestares, ¿por qué dice tener malestares? ¿Cómo se siente? Todo eso va vinculado a la salud. Vean la pregunta 15. ¿Usted cree que tener un nivel de estudio alto influye en tener una mejor calidad de vida o vivir mejor? Aquí se están mezclando cosas. Aquí me está hablando otra vez de calidad de vida, que ya lo habíamos marcado en la primera categoría. Lo pone también
con nivel de estudio que no había aparecido antes, pero también con lo que la persona cree acerca de eso. Entonces estamos hablando de que también es una autopercepción. La persona se autopercibe que por haber estudiado más o menos tiene una calidad de vida o vive mejor. Quiere decir que esta pregunta 15 pareciera ser que corresponde a lo que ya habíamos hablado de calidad de vida. Por eso reafirmamos que las preguntas no necesariamente están en orden. Luego vea, dice la pregunta 16, o sea, usted dice que en realidad uno estudia, por ejemplo, acá en la universidad y sale, uno va a tener una mejor calidad de vida. Vuelve el término calidad de vida. Pareciera ser esto otra pregunta de la primera categoría. Dice, entonces, con un buen trabajo, ¿usted cree que uno podría? Y así sería una buena, una mejor calidad de vida. Vuelve el término. Y entonces viene ahora la 19 y dice, ¿qué cambios ha notado en los últimos años en su cuerpo y sus pensamientos? Y dice la 20, ¿y en su cuerpo ha notado algún cambio? Fuerza física, está durmiendo menos. Respecto a lo físico, ya eso es otra categoría, ¿se dan cuenta? Y si ustedes siguen leyendo, las demás preguntas, en realidad son 33 preguntas. Si uno lee, cuando aquí ya viene la 19, cambia el asunto. ¿Qué creen ustedes que sea esta otra categoría que va a englobar a estas otras preguntas? Les agradezco sus aportes por el chat o por audio. Me está hablando ahora qué cambios ha notado en los últimos años, fuerza física, salud en general, efectos de una buena calidad de vida. Pero vean la 24. Están muy bien los aportes. Nada más quiero que lo contrasten con la pregunta 24. Yendo más a lo de usted, por ejemplo, sus pensamientos o memoria, ¿funciona de la misma forma que cuando tenía 20, 25 años? ¿Considera que de repente ha habido algún cambio en eso? Y entonces dice que qué pasa en los últimos años, si sus capacidades físicas, mentales, de repente acordarse de cosas, ya me está diciendo que es como una persona de la tercera edad. Quiere decir que ya no estamos hablando de calidad de vida, de salud, de autopercepción, sino que ahí hay algo más allá. Aquí viene, claro, muy bien, calidad de vida del adulto mayor. Podríamos ver, por ejemplo, lo que es una categoría más que sea vivencias o percepciones, no sé, vivencias, percepciones en la etapa de adulto mayor. No sé si les parece, adulto mayor, salud mental. Entonces ya aquí podríamos poner esta tal vez como una categoría general. Voy a ponerla aquí. Y entonces estas ideas, digamos, salud mental, calidad de vida, se nos podría confundir con la anterior. Podríamos poner capacidad laboral, cambios fisiológicos. Muy bien. ¿Algo más? Hábitos de vida, muy bien. Que van muy vinculado con el estilo de vida, ¿verdad? Que es algo que querríamos ver en esta etapa. Acuérdense que eso lo vamos sacando de las preguntas, pero que después lo complementamos con las respuestas. Por ejemplo, me está hablando de fuerza física, de si está durmiendo menos, me vuelve a hablar de la memoria, de la capacidad mental. Entonces, ya habíamos hablado de salud mental, aquí podríamos poner también capacidad, si lo quisiéramos ver así. Aquí le podríamos poner una flecha que diga deterioro mental, agotamiento, sueño, o sea, ver todo eso. Y tal vez algo no vaya aquí, sino que lo pongamos como hábitos de vida.
pero que no se nos olvide, aquí podemos ir haciendo nuestras anotaciones. Algo más que les reflejen las preguntas. Vean que, por ejemplo, habla aquí de rutina, que eso podría ser hábitos de vida. Habla de capacidades físicas. Aquí habla de capacidades mentales. Luego dice que si hay cosas que se le pueden olvidar, habla de la rutina diaria. Si ha repercutido en la rutina, cambios en la edad, capacidad para recordar cosas, actividades. Vean aquí, que eso sería otra vez memoria. Luego otra vez habla de rutina diaria, dice si se levanta a trabajar los fines de semana, ya no tiene tantas ganas de repente de hacer algo. Bueno, aquí podríamos hablar de motivación o de agotamiento, ¿verdad? Podríamos ver, después le pregunta que qué actividades hace, que si hace deporte, actividades recreativas, que ya eso vendría siendo dentro del hábito de vida, o estilos, pero podríamos agregarlo aquí, por ejemplo, aquí en esto, deporte, vamos a poner, perdón, deporte, actividades recreativas, cosas que nos permitan luego acordarnos a qué nos referíamos con hábitos de vida. Pueden ser esto, pueden ser otras. Vuelve con lo que es rutina diaria. Luego dice, o sea, nunca en su vida hizo mucho deporte en realidad. Considera que hay actividades que ya no puede realizar y que antes sí realizaba. Si se pone a pensar un poco más, ¿por qué no la realiza? Si ustedes observan, ya ahora ya comenzamos a ver que aquí tenemos las categorías y las subcategorías para hacer nuestro análisis. Entonces, no las perdamos de vista. Yo aquí las voy a guardar en un archivo que diga categorías. Son categorías que, si ustedes observan, este es el sistema de categorías. Viene 3 categorías que son calidad, estilo, vivencias o percepciones. Y esta tiene 3 subcategorías, esta tiene 2, esta tiene 4. ¿Ok? No tienen que tener la misma cantidad, pero sí tienen que desdoblarse, tienen que desmenuzarse en diferentes aspectos que nos permitan comprender. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, vemos esto. Cuando hablamos de estilos de vida, vamos a ver esto. Y lo que nos surja, estas son las categorías previas. Y cuando ya veamos el otro documento, aquí yo voy a abrir otro que sea propiamente la transcripción. Voy a compartir esto ahora. Véanlo acá. Entonces, uno tiene la guía por un lado, tiene sus categorías, y entonces dice, la 1, ay, como le dijera, es no tener problemas. Teníamos una categoría que decía problemas. Entonces, esta la puedo marcar. Económicos, ojo, situación económica, sí está respondiendo. Dice, todo tipo de problemas que uno puede solucionar con un buen estado de vida. Exactamente. Porque ahí solucionaría todo tipo de problemas que uno pueda tener. Entonces, aquí yo puedo ponerle, digamos, puedo cambiar colores. Entonces yo puedo poner que con este verde, todo lo que sea de económicos solucionaría todo tipo de problemas que uno pueda tener. Eso es económico. Tener algo, ven aquí, tener algo, lograr uno su casa. Y entonces dice, es que al menos yo no tengo casa propia. Es que no tener casa propia es un gran problema. Vuelve a pensar, no tener casa propia lo ve como un problema. No lo ve solo como algo económico, sino como un problema, como causa de que la calidad de vida cambie. Dice, bueno, eso también es lo primordial, porque si no hay salud, no hay trabajo. Y acuérdense que una categoría era salud. Vamos a ponerle otro color y entonces voy a poner, eso es lo primordial. Si no hay salud, no hay trabajo, no hay nada. Entonces aquí yo puedo poner, si no hay salud, no hay trabajo, no hay nada,
viene en esta categoría, que sería salud. Mire, yo no puedo decir que sea buena al todo, porque como le dijera yo, porque lo que uno, el sueldo que uno recibe, vean cómo la misma persona mezcla salud y ahora habla del sueldo, y entonces nuevamente esta parte, el sueldo que uno recibe no es para vivir tan cómodamente. Esto es categoría verde porque es económico otra vez. Pero cuando dice yo no puedo decir que sea bueno del todo, eso es salud. Vean cómo se mezclan. No siempre la persona responde, o sea, no siempre cada respuesta está en una categoría y viceversa. Puede ser que a veces hasta se traslapen y en la misma respuesta yo tenga diferentes categorías. Y dice, bueno, para el caso de otra familia, de otras personas, bueno, yo no tengo tantas necesidades como los hay. Aquí pareciera ser que me habla de problemas económicos, ¿verdad? Dice, yo no tengo tantas necesidades como los hay. Bueno, esto lo voy a poner en verde porque pareciera ser que es asunto económico. Y dice la 9, voy a buscar la pregunta 9, dice, ¿cómo cree si yo le preguntara su vida en este momento? Aquí es autopercepción. Entonces dice, yo creo que regular o un poquito más que regular. Entonces aquí ya completamente cambia el panorama, ya lo pongo en otro color. Yo tengo que saber cuáles son las claves de color. Yo sé que esto es autopercepción de la vida. Buena del todo no, por los problemas, el mal sueldo. Entonces, ojo, buena del todo no es autopercepción. Pero dice ahora, por los problemas, vuelve aquí a traer algo amarillo, que eran los problemas, y dice, el mal sueldo. ¿Qué es esto? Algo económico. Vean cómo se van dando por pedacitos, que a veces no alcanza si siquiera, ¿verdad? Para alguna enfermedad, así está la transcripción, para alguna enfermedad o no da para vivir cómodamente. Entonces, no da para vivir cómodamente. Esto yo puedo decir que es un asunto de autopercepción, porque ya aquí ligado al sueldo era económico. Dice, a veces no alcanza. Esto nuevamente es económico. Los problemas que tienen otras personas, la mía no es tan complicada. Esto es autopercepción o autorreflexión. Mi salud actualmente vuelve con la salud. ¿Lo ven? Entonces yo le puedo ir dando colores, esa es otra forma de hacerlo, o puedo ir haciendo mi función de comentarios que tiene Word. Y recuerden que entonces yo luego pido aquí con números de línea y aquí yo tengo la referencia para poder ir luego haciendo las citas con los fragmentos de la transcripción. Lo bueno es que aquí solamente tengo respuestas. Ese es un software, por ejemplo, que lo que me permite primero es importar. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, un archivo. Voy a tomar esta transcripción de esta entrevista 1. Lo ven aquí. Aquí está lo mismo, aquí me va dando las líneas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, por ejemplo, aquí puedo decir problemas. Entonces, marco aquí en este campito, que es para poder hacer una codificación abierta, que es la que les cuento que estamos haciendo. Y entonces aquí pongo el código que diga, por ejemplo, problemas. Y lo voy a crear. Vean que aquí, no sé si logran ver bien la pantalla. Sí, profe. Sí, perfecto. Vean, voy a hacerlo aquí un poquito más grande. Aquí lo ven. Entonces, aquí viene y aquí viene cuál es la categoría. Después dice, todo tipo de problemas que uno puede solucionar, claro, con un estado de vida. Entonces, aquí marco y entonces le voy a decir que esta es económicos. ¿Lo ven? Y aquí lo bueno es que se me van acumulando. Entonces no lo tengo que estar escribiendo ni buscando colores, sino que yo nada más voy, por ejemplo, dice,
Ahí solucionaría todo tipo de problemas que uno pueda tener. Y entonces yo voy a decir casualmente que esto es un problema también económico, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que hago es, en mis códigos, ven, aquí lo marco. Dice, tener algo, lograr uno su casa, es que al menos yo no tengo casa propia, entonces, tener algo, lograr uno su casa, aquí tengo que es económico y lo que hago es decir que este va también ahí. Bueno, también eso es lo primordial, sin salud no hay nada. También eso, lo primordial, lo marco y aquí le pongo salud y ok. Y entonces vean que aquí ya yo voy teniendo mi lista de códigos. Salud, económicos, problemas, esas son las subcategorías. Y él luego lo que me va a dar es toda una relación de cuáles son los términos que me permiten, en vez de hacerlo con colores en el Word, aquí también lo puedo ir haciendo con colores. Eso también trae colores. Yo puedo decir también eso es lo primordial y lo marco aquí en un color verde. Entonces ya sé que salud queda con color verde, ¿lo ven? Aquí tener algo, lograr su casa, ¿verdad? Entonces eso lo voy a marcar en amarillo o aquí lo pongo como amarillo o aquí lo marco con amarillo, como quiera. Y entonces ya me está diciendo, bueno, que los económicos van a ir en color amarillo. Lo bueno es que este programa, que no es tan difícil de usar, yo estoy usando una versión gratuita, igual permite hacer varios análisis con varios documentos, permite hacer nubes de palabras y permite hacer varias relaciones, pero luego me va diciendo cuáles son los colores, cuáles son las etiquetas, sin que yo las esté directamente haciendo en el Word. Pero es básicamente la misma funcionalidad, digamos. Yo aquí puedo luego ver, aquí tengo, por ejemplo, aquí hay déjenme ver aquí en herramientas visuales, está nube de palabras, y entonces lo que yo hago es agarro el documento, lo paso para acá, y lo ven, aquí está otra nube de palabras. Lo que pasa es que aquí hay que ir haciendo, uno puede cambiar la frecuencia, la puedo organizar diferente, y aquí me doy cuenta cuál es yo tengo que, no, uno, yo, sí, todos estos yo los puedo ir eliminando. Entonces, conforme yo los voy marcando y los elimino, me voy dando cuenta de cuáles son todos estos términos que no me interesan, los elimino, recargo, y entonces ya la nube de palabras se me va haciendo, decayendo, problemas, cómodamente, primordial, casa, fuerza, muchas, familiares, tener salud, eh, malestares, personas, trabajo, sueldo, ¿lo ven? Ya yo comienzo, lo bueno es que aquí conforme me voy, vean que aquí me arrimo a la palabra y me dice que el trabajo tiene 5 hallazgos, o sea, fue dicha 5 veces en la transcripción. Agotamiento, 1 vez. Fuerza, 3 veces. Pierde 3 veces. Amigos, 1. Todavía, 2. Problemas, 8. Por eso es que sale tan grande, problemas. ¿Lo ven? Y yo lo puedo ir reorganizando todas las veces que yo quiera. Lo bueno es que el tamaño siempre va a representar la cantidad de veces con la que aparece. Esa es una de las tantas opciones que hay. Antes de terminar la clase, quiero mostrarles otra forma en la que se presentan los datos, sobre todo desde lo cualitativo, y se llama esto el profesor del nuevo siglo, las demandas de la sociedad a la que sirve. Y entonces dice que hay opiniones de profesores, eso se hizo en España, y que son 16 participantes, y que lo que se les pidió era, bueno, qué pasaba con respecto a la preparación con el dominio de conocimientos, mejoras en infraestructura, y comienzan a detallar lo que me parece más interesante es cómo presentan la información, que eso es lo que les quería compartir acá. Entonces,
Una forma gráfica de representar la información es esta. Y entonces dice, las funciones del profesor de infantil, primaria y secundaria. Esto, por decirlo así, es la categoría principal. Y se van poniendo flechas donde dice, sobre todo educar, enseñando a alumnos conocimientos, normas, conceptos, complementando la labor de los padres o sustituyendo su falta de tiempo. Y si ustedes observan estos números de acá, esos que ustedes observan separados por comas o un número único, son las líneas de la transcripción, las líneas que genera Word, como se los enseñé hace un rato, que se ponen aquí como referencia en esta forma de representación visual para decir que sobre todo educar se encuentra en las líneas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17. Esto se reiteró, por ejemplo, la palabra educar está en todas esas líneas. Enseñando a los alumnos está en la línea 17. La palabra conocimientos en la línea 5. Normas cívicas en la línea 4. Complementando la labor de los padres en la línea 2, 7, 11, 16, 17. En la línea 1 y 2, sustituyendo su falta de tiempo. Conceptos de la vida en la línea 8. Asesorar a padres en la línea 3. Sobre etapas de sus hijos en la 13. Para mejoras igual. No deberían ser funcionarios de cultura en la 15. Pero este luego se arma en un párrafo interpretativo y dice, en este bloque encontramos como función principal del profesor la enseñanza de conocimientos, normas cívicas. Vean cómo va hilando todo esto. Ahorita está en esta parte del diagrama. O conceptos de la vida en general que pueden ser resumidos como educar en el sentido amplio. Aquí se fue otra vez acá. Complementando con ello la labor, está aquí, la labor iniciada por los padres que cada vez disponen de menos tiempo para dedicar a sus hijos, a los que hay también que informar sobre la evolución de la clase o asesorar, ya se fue aquí, respecto a dudas que puedan tener sobre las etapas por las que pasan los alumnos. Esto obliga a asumir las peculiaridades de esta profesión y alejarse de lo que sería ejercer como simples administradores de cultura. Entonces, lo que hizo fue ir sacando fragmentos, conformar una representación gráfica y después hacer un párrafo interpretativo donde las referencias de la transcripción se agregaron en una esquinita, la que quieran, de cada uno de los cuadros con los fragmentos que nos permite. Esa es otra forma de presentar información cualitativa valiéndose de diagramas. Noten por favor aquí otra. ¿Es suficiente la formación del profesor? Y claro, este ya es más complicado. No sabría decir, eso se dijo en la 30, 50 y 51. Dependerá del tipo del profesor, 31, 32, 37. Quizás conozcan lo suficiente su materia en todas estas líneas, aprovechando vacaciones, pero necesitarán actualizarse o en horas de trabajo, por lo que está surgiendo sobre nuevas tecnologías, idiomas, inmigrantes, alumnos, ecología, padres, para complementar su formación y vean cómo usan negrita, y entonces dice habilidades sociales, inteligencia emocional, psicología cognitiva, métodos de enseñanza, temas actuales. Necesitan ayuda para resolver problemas, problemas de la nueva adolescencia. Hay alumnos que saben más que los profesores. Y entonces, dicho todo esto, viene de nuevo el párrafo que sintetiza y que recoge todo el esquema y dice, encontramos que hay cierta satisfacción por la educación que dispensan, ya que la mayoría está bien formada, sobre todo en su materia, aunque necesitan seguir perfeccionándose para adaptarse a lo que se les está viniendo. Nuevas tecnologías, inmigración, problemas de disciplina en el aula, para conseguir también una formación más humanista, entre paréntesis, esos hallazgos, habilidades sociales, inteligencia emocional, psicología cognitiva, didáctica. Así se mejoraría la calidad de la enseñanza. Noten cómo todo esto se resume en un párrafo interpretativo. Es otra de las maneras de presentar información y ahí se sigue viendo esas otras formas, como les digo, ¿de qué dependerá la complejidad de la representación? De las respuestas que se nos dé. Hay gente que nos da mucho,
que la pregunta da para mucho y en otras ocasiones, pues no para tanto, pero siempre se intenta concluir con un párrafo interpretativo. Igual se hace acá, igual acá. A veces hay muchas líneas donde se dice lo mismo. Todo eso se puede ir observando y después se hace una serie de conclusiones. Básicamente es lo que tendríamos y entonces el trabajo por hacer para esta semana básicamente constituye en lo siguiente. Voy a hacer esto ya como la última parte de la presentación. Y con esto concluiríamos la clase.